¿sí? Pero no llegan a ser tan extremas como los siguientes, los termofílicos extremos. Estamos hablando de fumarolas. ¿De qué más estamos hablando? Obviamente los volcanes, los ¿qué? Muy bien. Bien. Siguiente, por favor. Y bueno, acuérdense que nosotros hablábamos de rangos, si eran Euri o eran esteno, dependiendo si este rango es amplio o es corto, ¿sí? Pero la clasificación de los microorganismos en base a su necesidad de temperatura no está en función de esto, sino del pico, ¿sí? Por eso es que tenemos los ciclofílicos, los mesofílicos, los termófilos y los termófilos extremos. Y aquí pueden ver cómo va aumentando la temperatura. Pero lo importante es checar su temperatura óptima. ¿Vale? ¿Dudas con esta? No. Okay. Siguiente, please. Siguiente. Bien. Efecto del pH. Otro factor importante. El crecimiento depende obviamente del pH y se clasifican en si tienen a crecer en un medio ácido, neutro, si tienen en un medio neutro y los alcalinos. Pregunta: Cándida albicans, que es una bacteria, no es cierto, es una levadura que existe en la flora vaginal. ¿Qué pH? Acidofílica. Ahí tienen una. ¿Sale? Si le cambiamos el pH, pues pobrecita, generalmente eso es lo que se hace o hacen los ginecólogos para erradicar. Con eso no hay más. ¿Vale? Bien. Efecto de los colorantes, chavos. ¿Qué colorantes tienen algún efecto bactericida? Obviamente en las bacterias. Cristal violeta, ¿sí? Puede llegar a ser un bactericida. ¿Puede ser bacteriostático? ¿Cuál es la diferencia, Nonegui, entre un bactericida y un bacteriostático? Pues sí, obvio. Y eso no es de la clase pasada ni antepasada. A ver, viene de ahí, Diana. La diferencia es que el bacteriostático solo detiene el crecimiento de los microorganismos y bactericida a los organismos. Muy bien. ¿Sale? Entonces, si es bactericida, ¿puede ser bacteriostático? No. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Existen dos grandes grupos de colorantes que son de especial interés por su actividad como agentes antimicrobianos y son los derivados del trifenilmetano y los de la acridina. Los derivados del trifenilmetano, como el verde de malaquita y el cristal violeta, son moderadamente bactericidas, pero tienen efectos sobre las esporas. ¿Qué era una espora, dijimos? No. Es un medio que cuando entra es una forma de vivencia de una bacteria ante un medio hostil o inadecuado para ella. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como regla general, chavos, los microorganismos gram positivos, o sea, los que se tiñen de azul, son más susceptibles a estos compuestos que los gram negativos. ¿A cuáles compuestos? Precisamente a los derivados del trifenilmetano. En específico, al verde de malaquita y al cristal violeta. Puede ser pregunta de examen. ¿Sale? Efecto de los metales pesados y de los detergentes. Pregunta: ¿tenemos algún detergente en específico para que nosotros podamos realizar la asepsia correspondiente a nuestra área de trabajo? ¿Qué es el benzal? De hecho, si no mal recuerdo,
acuerdo también lo anuncian para higiene íntima. Es un antiséptico, pero es un detergente, vendría siendo un detergente. Ok, fíjense bien, pocos detergentes son marcadamente bactericidas o desinfectantes. El más importante es el benzal. Este compuesto es una sal cuaternaria de amonio y es catiónico, que forma parte de la familia de compuestos conocidos como quartz. Daria, ¿qué es un quartz? Quartz. Bien, tarea, ¿eh? Creo que ya llevo 2 tareas por ahí. ¿Y la exposición? ¿Verdad? Los detergentes deben su capacidad bactericida o bacterostática a la propiedad de disolver moléculas hidrofóbicas, es decir, altera la membrana celular. ¿Se acuerdan de la composición de la membrana celular? Sí. Peptidoglicano, mureína, y que tenía proteínas periféricas, tenía proteínas, ¿cómo? Llamados porines, porque obviamente atravesaba la membrana, pero también tenía precisamente una bicapa que consistía en una parte hidrofóbica y otra parte hidrofílica. Este es precisamente el lado que atacan los detergentes. Por eso es de importancia que ustedes sepan la composición o la estructura de una membrana, para de ahí saber la parte bioquímica o la acción bioquímica que se tiene con los detergentes. Pásale antes, por favor. Antes. Ok, metales pesados, chavos. Debido a la carga eléctrica, los metales pesados pueden reaccionar con los grupos cargados negativamente en las proteínas, carboxilos libres o sulfidrilos de las bacterias, causando su inactivación mediante la coagulación o precipitación de las proteínas. ¿Dónde podemos ver el efecto que tiene, por ejemplo, el calor en una proteína? Pero así, tal cual. Cuando estoy viendo el efecto es el cambio estructural de la proteína. Si cambia la proteína, obviamente podemos tener inactivación de la misma, y los procesos que se deriven de la misma caen. Obviamente yo puedo morir como ser humano si hay una inactivación por parte de mis proteínas, pero ¿dónde puedo ver ese efecto tangible? Ahí es más el efecto del agua. En la contaminación. O sea, me corto aquí y veo cómo se contrae. No, cuando contraigo no. Es la inactivación de las proteínas que se mueren, por ejemplo, como una manzana. Oxidación. Oxidación, no. No. A ver acá, pequeñas. ¿Dónde veo el cambio estructural? Pero así. ¿En el color? ¿Pero en qué alimento? En la manzana. No, en el Es pescado. oxidación. ¿En el pescado? No. ¿En la carne? No. No. En el huevo. En el huevo. Ahí es palpable ver el cambio estructural de una proteína, el efecto que tiene el calor. ¿Sale, chavos? Bien. Imagínense eso, pero obviamente llevado a nivel bacterias. Bien. El efecto que tienen los metales pesados a bajas concentraciones de inhibir el crecimiento bacteriano se conoce como efecto oligodinamico. Puede ser pregunta de examen. Siguiente, oligodinamico. Siguiente, ¿por eso ya lo vimos? Bueno, esta es la estructura del benzal. Esta es la parte que hace que se puedan clasificar en aniónicos o en catiónicos. La parte surfactante de un detergente. ¿Cuál es la parte surfactante o a qué se le llama surfactante? A que disminuye la tensión superficial. Recuerden cuál es la función del detergente. Siguiente, por favor. El efecto de los antibióticos. ¿Sí?
Bien, los antibióticos son sustancias químicas producidas por ciertos microorganismos. Estos pueden llegar a inhibir el crecimiento de las mismas bacterias cuando las concentraciones son muy altas, o bien inhibir el crecimiento de otras bacterias que son susceptibles a este tipo de antibióticos. Dice, tiene la capacidad de inhibir el crecimiento o matar otros microorganismos. Al conjunto de grupos de bacterias que un antibiótico en particular afecta, se le conoce como espectro de acción. Es decir, por ejemplo, la lidocaína debe de tener un espectro de acción sobre varias bacterias. A eso se le va a llamar, bueno, se le llama espectro de acción. El efecto que tiene un micro, yo creo que es para mí, maestro. Perdón, déjenme. Tómese el tiempo que quiera.